¿Qué tal? Buenos días. Entonces, vamos a esperar unos minutitos que se conecten todos, igual como está calendarizado, a las 10:10 empieza la clase. Recuérdense que la clase pues queda grabada eh, y más adelante pues la subiré al canal de YouTube, pero eh, si pueden verla en vivo creo que es mejor para que puedan ustedes ir resolviendo sus dudas. Durante la clase les voy a pasar el enlace de asistencia. Y recuérdense también que cualquier duda que tengan, me la pueden escribir en los comentarios. Yo la leo y con mucho gusto se las resuelvo. Entonces vamos a esperar ahorita que den las 10:10 para empezar según el horario establecido y para que se conecten las personas que aún no se han conectado. Yo sé que mañana tienen examen de anatomía, entonces les prometo que la clase no es tampoco muy extensa, pero es muy concisa y muy clara. Y creo que les va a caer bien si se relajan un momentito este anatomía y ponen atención acá para que de una vez vayan empezando con esta introducción. Esta tal vez es la clase más importante de fisio porque si no, no van a entender cuando estén leyendo para el laboratorio de la otra semana, porque esto les va a dar la introducción. Así que solo les pido una hora de su tiempo. Estudien, por favor. De nada, Alejandra. No sé si tuvieron la oportunidad de ver esa luna la semana pasada. Ahí se las pongo para que las miren ahora. De nada, Isabel. Bueno, entonces recuérdense, como les dije, vamos a empezar ahorita a las 10:10 para esperar que se conecten algunas personas más. Eh, y para empezar también según el calendario, ¿verdad? Eh, que empezamos según el calendario a las 10:10. Buenos días, Andrea. Me había visto su mensaje. Bueno, entonces, empezando con un par de cosas, solo preliminares. Esta clase es bien importante porque es la primera clase donde hablamos de la fisiología del corazón, lo cual va a absorber todo el siguiente bloque. Todo un parcial viene de fisiología del corazón, creo yo. Entonces, esta clase es muy importante porque entender esta clase nos va a permitir entender el resto de cosas que vamos a ver acerca de fisiología cardíaca. Entonces, les recomiendo que lean bien este capítulo, le pongan atención. Yo recuerden que más adelante subo este video, así lo pueden ver. Eh, acelerarle o bajarle la velocidad, o preguntarme ahí en los comentarios del video si fuera necesario, si se les ocurre una duda más adelante. Acuérdense, cualquier duda me la pueden decir. Entonces, primero que todo, quiero que queden claro algo. La fisiología cardíaca es muy bonita porque, en mi opinión, es mucho más sencilla que la fisiología de algunos otros sistemas. Por ejemplo, es más sencilla que la fisiología neurológica, se entiende más fácil. Es relativamente sencilla en comparación con la fisiología endocrina que ya vieron, porque no están todos esos mecanismos de retroalimentación negativa que hay en fisiología de las hormonas. Es más sencilla. Y otra cosa es de que como ustedes llevan una buena base de física por el curso que llevaron en primer año, y esta fisiología tiene algunas bases en la física de fluidos, entonces a muchas personas se les hace sencilla, primera cosa. Segunda cosa,
Cualquiera de ustedes más adelante puede hacer que viva de esto porque sea cardiólogo. Y entonces, pues algunos de ustedes tal vez estudien medicina interna, como hice yo. Si se van ahí al Hospital General, como hice yo, el posgrado ahí tiene mucho énfasis en todo esto de cardiología. Y más adelante, pues pueden estudiar cardiología, lo pueden estudiar acá en Unicar o pueden irse al extranjero, como ustedes quieran. La otra semana, todavía no hemos hecho la publicación, pero para la otra semana, el miércoles en la tarde, vamos a tener al doctor Muset Tobar, jefe de residentes de cardiología de Unicar, y les va a dar él una clase especial para todos ustedes acerca de electrocardiograma básico, para darles un pequeño refuerzo antes de su examen y para que aprendan un poquito más. Es algo de lo que hemos estado organizando. Entonces, si quieren, pues iniciemos. Ya son las 10:11. Entonces, vamos a ver dónde está mi pizarrón acá. Pues vamos a hablar del corazón como bomba. Recuérdense, cualquier duda me la escriben. Yo estoy pendiente de lo que ustedes puedan escribir acá. Y yo voy bien. Entonces, hacemos bomba cardíaca. Entonces, fíjense que para que el cuerpo pueda funcionar, recuérdense que las células del cuerpo, si ustedes se recuerdan su biología molecular, las células del cuerpo necesitan producir energía. La energía la producimos a partir de, o la gastamos a partir de ATP. ¿Y cómo producimos ATP? Pues en la respiración celular en la mitocondria. ¿Cómo la mitocondria produce la respiración celular? Pues necesita oxígeno. ¿Y cómo llega el oxígeno a los tejidos? Pues llega el oxígeno a los tejidos a través de la sangre, siendo bombeada por el corazón. Entonces podríamos decir que el objeto o el fin de la bomba cardíaca es aportar oxígeno y nutrientes a los tejidos. Eso es su fin. Como efecto derivado de esto, también se lleva los productos de desecho y retirar productos de desecho, como el dióxido de carbono, por ejemplo, o el ácido láctico. Entonces, estos podríamos decir que son los objetivos de la bomba cardíaca. Entonces, al hablar de esta clase, lo que tenemos que ver es cómo el corazón o cómo la bomba cardíaca cumple estos objetivos. Entonces, veamos acá, la pregunta fundamental que ustedes tienen que hacerse al leer esto es ¿cómo el corazón cumple estos objetivos? Recuérdense que la clase está bastante basada en lo que dice su texto, pero no solo me baso en eso, así que puede ser que algún dato, algún numerito varíe un poco lo que dice su texto. Cuando sea así, el número que les van a preguntar es el que dice su texto. ¿Por qué varía un poco? Porque los autores se pueden basar en distintos estudios para hacer sus textos, y como yo leo varios, yo agarro los que a mí me gustan más, pero por lo general intento basarme 100% en lo que dice su libro de Whitman. Y cuando hay alguna discrepancia que yo sé, yo se los digo. Entonces, ¿cómo el corazón cumple estos objetivos? Entonces, vamos a empezar primero hablando desde la célula cardíaca. Entonces, hablemos primero del cardiomiocito. Cardiomiocito o célula cardíaca. No sé si ustedes están conscientes de esto, pero las células musculares y las neuronas se parecen mucho. ¿Por qué? Porque ambas tienen la capacidad de despolarizarse. Con la diferencia que las células nerviosas, las neuronas, se despolarizan para transmitir un impulso, mientras que las células musculares, como las células cardíacas, se despolarizan para contraerse. Entonces, escribamos acá que se despolarizan para contraerse. Como buen tejido que se despolariza, pues va a tener ciertos valores o va a tener ciertos numeritos que nos van a importar. Entonces, miremos, su potencial de membrana en reposo. Potencial de membrana en reposo tendría que ser entonces el potencial que mantiene la membrana cardíaca cuando no se está despolarizando, y ese es de menos 85 milivoltios, es negativo. Y se puede despolarizar, y al despolarizarse llega más o menos a los más 20 milivoltios. Esto nos lleva a pensar en cómo se despolarizan y a su umbral. Entonces veamos esto. Entonces, ¿cómo se despolariza la célula cardíaca? Pues tenemos acá que
la célula cardíaca se despolariza en 5 momentos, tiene 5 fases. Solo que están numeradas del 0 al 4. Entonces, tenemos aquí que hacer un cuadro, una tabla cartesiana. Y en esta tabla cartesiana tenemos acá el potencial. Y acá tenemos el tiempo. El tiempo más o menos en lo que se despolariza una célula cardíaca es de 0.2 segundos o 20 milisegundos. Más o menos en ese tiempo se da toda la despolarización de una célula cardíaca. Entonces, ¿cómo se da esta despolarización? Están en estado basal acá, más o menos en menos 85 milivoltios. Este es su estado basal. Y luego, pues, se despolariza la célula, se despolariza rápidamente y hace una espiga. Se llama una espiga porque es una línea recta hacia arriba. No sé si alguna vez han visto las plantas de trigo de donde se obtiene el pan, pero son unos palitos rectos bien altos, se llaman espigas. Entonces, como esto es un palito recto alto, se llama espiga. Entonces, cuando está en su estado basal, acá se habla que está en su fase 4 de su fase de potencial de acción. En esta fase, normalmente, no hay movimiento. Si es una célula cardíaca pura, no hay movimiento de iones. Entonces, acá, en la fase 4, no hay movimiento de iones en las células contráctiles puras. Hay algunas células cardíacas que tienen capacidad de despolarizarse y entonces estas tienen bomba sodio-potasio ATPasa y entonces tienen ATPasa de sodio y potasio y entonces se mueve sodio y potasio en algunas células que tienen la capacidad de autodespolarizarse. Entonces, la mayoría de miocitos cardíacos tienen esa capacidad, entonces lo logran hacer. Acá, esta espiga se conoce como la fase 0. La fase 0 es la fase de despolarización rápida. Esta fase de despolarización rápida tiene apertura de canales rápidos de sodio. Entonces entra bastante sodio rápidamente a la célula. Si hago ahí errores ortográficos, me disculpan. Entonces, entra rápidamente sodio. Recuérdense que el sodio es un ion positivo. Entonces, miremos qué pasaría si tenemos acá un miocito. Entonces, acá tenemos una celulita cardíaca. Aquí tenemos una celulita cardíaca y ahí adentro está llena de iones negativos. Entonces, ella está aquí adentro, negativa, porque está en menos 85 milivoltios en su estado basal. Y acá afuera tenemos bastante sodio. Entonces acá hay sodio que es positivo. Entonces, si el sodio entra rápidamente a la célula cardíaca, entonces ahora su potencial de membrana, en vez de estar en menos 85 milivoltios, va a subir rápidamente hasta llegar a más 10 o más 20 milivoltios. Eso es lo que sucede, esto que les estoy dibujando acá, entonces es lo que sucede cuando tenemos este momento, la despolarización rápida por apertura de canales rápidos de sodio. Cuando llega aquí a la punta de la espiga, estamos hablando de que es la fase 1. ¿Qué pasa en la fase 1? Pues simplemente se cierran los canales de sodio. Entonces acá se cierran canales de sodio. Canales de sodio rápidos. Y se abren algunos canales de potasio. Y entonces aquí se habla de que empieza a repolarizarse la célula, empieza la repolarización inicial. Cuando hablamos de repolarización, lo que quiere decir es de que el potencial de membrana de la célula está regresando a su estado basal. Entonces, como empieza a regresar a su estado basal, aquí está muy positivo, empieza a bajar. Pero resulta que la célula cardíaca no hace esto y ven que se viene de una vez para abajo. No, ella viene y se empieza a repolarizar y de repente se queda aquí parada.
y hasta después repolariza. ¿Qué es lo que sucede acá? Entonces acá vemos la fase 2. Aquí hay algo que detiene la repolarización y la mantiene plana por un momento, como les he dibujado acá. ¿Qué es lo que mantiene plana esa repolarización por un momento? Entonces, veamos acá. Tenemos la fase 2. Vamos a meter otro color acá para no confundir. En la fase 2 se llama la fase de meseta. Si se recuerdan que es una meseta de sus clases de geografía, cuando estaban tal vez en quinto primaria, una meseta es un área plana geográfica. Entonces tenemos tal vez una montaña y arriba es plana. Entonces eso es una meseta. Entonces si se dan cuenta, esta cosa parece una montaña que tiene un pedazo plano. Por eso le pusieron meseta. Entonces, la meseta se da porque se abren canales de calcio lentos. Y los canales de potasio que se habían abierto en la fase 1 se cierran. Esos canales de potasio cabe mencionar que son canales rápidos. ¿Qué quiere decir rápidos o lentos? Quiere decir de que su compuerta de activación se abre o se cierra de manera lenta, por lo que el ion que dejan mover se mueve para adentro o hacia afuera de manera lenta. Entonces aquí se abren canales de calcio lentos y los canales de potasio se cierran, disculpen. Entonces es que estaba poniéndolo ahí en lenguaje inclusivo. Entonces lo que pasa es de que tenemos acá, no crean, pero entonces acá lo que está sucediendo es de que si tenemos acá este mismo miocito, hagan de cuenta que es el mismo que hice acá, lo vamos a poner acá. Y este ahora está aquí, estaba lleno de sodio. Estaba lleno de sodio que le había entrado. Pero ahora el poco potasio que tenía, que recuérdense que es un ion positivo también, potasio más 2. El sodio se los puse más 2 y es más 3, ¿verdad? Discúlpenme. Entonces ahora el potasio se empieza a salir. No van a hacerle caso a esto, aquí es un error, es más 3. ¿Sí? Es más 3. Entonces ahora aquí el potasio se está saliendo. Acá se está saliendo el potasio. Esto es en la fase 1. ¿Y qué pasa aquí en la fase 2? Entonces ahora aquí en la fase 2 se abre un canal de membrana. Y este canal de membrana es un canal lento de calcio. Pongámosle acá su nombre. Canal lento de calcio. Y entonces ahora el calcio, que es positivo, calcio más 2 es positivo, puede ingresar a la célula. Entonces el potencial de membrana aquí llegó a más 20, más o menos acá, al final de la fase 1. Aquí bajó y más o menos bajó a 0 milivoltios. Pero ya no siguió bajando, ya no se fue hasta abajo porque se abrieron canales de calcio y esos canales de calcio metieron iones positivos y lo mantuvieron estable por un tiempo. Luego se empiezan a cerrar lentamente estos canales de calcio y entonces sigue la repolarización, perdón. Y entonces se repolariza, se termina de repolarizar la célula hasta llegar de nuevo a una fase 4. Y esto es continuo, o sea, esto termina y empieza otra vez y otra vez y otra vez por los mecanismos que vamos a ver en el laboratorio de la otra semana de autoexcitación cardíaca. Esta fase, entonces, si acá está la 2 y aquí regresamos a la fase 4, es la fase 3. ¿Qué sucede en esta fase 3? En esta fase 3 tenemos la repolarización rápida, porque si se dan cuenta aquí se repolariza rápidamente. Entonces escribamos acá, repolarización rápida. En esta repolarización rápida se cierran canales de calcio, vamos a poner como sea, y se abren canales lentos de potasio, vamos a ponerle KL. Canales lentos de potasio. Vamos a subir esto un poco y a estirarlo un poco. Ahí está. Hasta que regresamos otra vez a la fase 4 y tenemos otra vez el potencial de membrana en reposo que varía más o menos de menos 85 a menos 90 milivoltios. Y estos son los 4 pasos que se dan. Ahora, para que se dé esta repolarización, alguien acá podría preguntarse, pero mire, ¿y por qué pasa de la fase 4 a la fase 0 de manera tan súbita? ¿Qué es lo que da este chispazo acá? Bueno, eso no se preocupen ahorita mucho porque eso lo vamos a ver la otra semana en el laboratorio
de despolarización cardíaca y electrocardiografía, pero básicamente lo que pasa es de que el corazón tiene unas células que se despolarizan y lo que hacen es, ellas se despolarizan solitas y lo que hacen es excitar al músculo cardíaco para que él se despolarice. Entonces, eso es lo que da este inicio, pero eso lo vamos a ver en detalle la otra semana. Ahora, esto nos lleva a otro concepto. Entonces, vámonos para acá. Un concepto muy interesante y muy importante. Entonces, vamos a ver que empezamos en la fase 4, ahorita pongo esto en rojito. Empezamos en la fase 4. Luego nos vamos a la fase 1. Luego nos vamos a la fase 2. Luego tenemos que donde termina, no me gustó cómo quedó. Luego tenemos que donde termina esta, empieza la repoblación rápida de fase 3 y regresamos de nuevo a la fase 4. Pues fíjense ustedes que donde termina esto y empieza una nueva fase 4, eventualmente empezará otra vez este ciclo. ¿Cómo así? Quiere decir de que, hagan de cuenta que el dibujo está bien hecho. Quiere decir de que donde termina esto, empieza otro seguido. No, esto como quedó, hagámoslo otra vez. Ahí está. Donde termina esto, empieza otro inmediatamente al ratito. Porque los latidos son cíclicos, ¿verdad? Ustedes se toman el pulso, está latido, 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 latido. Bueno, esto nos lleva al concepto del periodo refractario. Si ustedes se acuerdan cuando leímos despolarización de neuronas hace un par de meses, leíamos que las neuronas luego de despolarizarse tenían un periodo refractario. Bueno, todos los tejidos que tienen la capacidad de despolarizarse, gracias por el ex, todos los tejidos que tienen la capacidad de despolarizarse tienen la capacidad de, o tienen, mejor dicho, no tienen la capacidad, tienen un momento de periodo refractario. ¿Qué quiere decir el periodo refractario? Entonces escribámoslo acá. Periodo refractario es el periodo en que la célula está totalmente despolarizada, por lo que no se puede despolarizar. De nuevo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Esto es bien confuso la primera vez que uno lo lee. Yo me acuerdo la primera vez que lo leí, no entendí. Pero resulta que es bien sencillo. Miremos qué pasa entre el final del número de la fase 1 y más o menos la mitad de la fase 3. En este momento, el potencial de membrana del cardiomiocito va a estar más o menos en 0 milivoltios, o sea, ya está despolarizado. Entonces, en este momento, si llega un nuevo impulso despolarizante del sistema eléctrico del corazón e intenta despolarizarlo, simplemente no se despolariza porque ya está despolarizado. Por lo tanto, esto se conoce, este periodo de tiempo que les pongo aquí en verde, se conoce como el periodo refractario absoluto, porque no importa qué tan fuerte sea un estímulo que llegue, no se va a poder despolarizar de nuevo porque ya está despolarizada completamente esa célula cardíaca. Ahora, hay un pequeño momento que lo voy a poner en rosado, más o menos de aquí de la mitad de la fase 3, al inicio, a la final de ella, que en este momento no está completamente repolarizada la célula, pero en este momento, si llegase un estímulo del sistema eléctrico del corazón, un estímulo despolarizante, y ese estímulo es muy fuerte, entonces si este fuera un estímulo muy fuerte, entonces sí habría una despolarización. Entonces, este periodo se conoce como periodo refractario relativo. ¿Cómo así? Bueno, si el estímulo es muy fuerte, sí se despolariza. Si el estímulo no es muy fuerte, no se despolariza. Entonces, es un periodo refractario relativo. Algo así como, no sé yo, ¿va? Que una persona pues quiera salir con otra y les te va a insistir y va a insistir y va a insistir hasta que al final la otra acepta con tal de que lo dejen molestar. Entonces es relativo que quería salir con él o no, no sé, o con ella, pero más o menos así podríamos decir que es como se fue dando, ¿verdad? Entonces acá también es un periodo refractario relativo, porque es relativo si se despolariza o no a la fuerza del estímulo.
Y acá pues ya no está en periodo refractario, porque acá ya se puede volver a despolarizar con un estímulo normal. Bueno, ahora empecemos a hablar del ciclo cardíaco, que es tal vez lo más importante acá. Entonces así es como se da esto. Ahora, si ustedes se van dando cuenta, entonces el movimiento de electrolitos es muy importante para la contracción cardíaca. Recuerden esto porque esto tiene mucho que ver y es muy importante cuando vamos a estar hablando acerca del ciclo cardíaco en unos momentos. Entonces ahora hablemos del ciclo cardíaco. Entonces, el ciclo cardíaco, vamos a bajar esto un poco. Esto nos va a servir más adelante en la clase, mucho, por eso se los tenía escrito acá. El ciclo cardíaco es una sucesión de eventos mecánicos durante el cual la sangre fluye a través del corazón. Entonces escribamos eso para que tengamos el concepto claro. Ciclo cardíaco es una sucesión de eventos mecánicos, que decir como mecánicos de que hay movimiento, durante el cual la sangre fluye en el corazón, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? En el corazón, en el corazón. En el corazón, y más o menos dura 0.08 segundos en promedio, más o menos, eso dura en promedio. Entonces, consta de 4 partes, o lo dividen en 4 momentos. Normalmente, para las personas no iniciadas en la fisiología cardíaca, solo hablan de 2 fases, que sería diástole y sístole. Ahora, eso es, como les digo, para los no iniciados en esta ciencia. Entonces, solo diástole y solo sístole. Pero empecemos desde ahí, porque es una simplificación. La diástole es un periodo de relajación del músculo cardíaco. Aquí estamos ya no hablando de la célula como tal, sino de todo el tejido muscular del corazón. Y la sístole es el periodo de contracción del ventrículo. Ahora, estos 2 momentos, el periodo de diástole y el periodo de sístole, como les digo, los subdividimos en 4 para hablar completamente del ciclo cardíaco. Entonces, empecemos con la primera fase del ciclo cardíaco. La primera fase del ciclo cardíaco se conoce como diástole ventricular. Ah, por cierto, un pequeño repaso antes de empezar esto, si no, tal vez no me van a entender. Yo no sé si ya llevaron anatomía del corazón, entonces, así rápidamente, el corazón se divide en 2 partes, una parte derecha y una parte izquierda. Vamos a abrir otro pizarrón. Otro pizarrón. Rápidamente, para que entendamos el ciclo cardíaco, el corazón se divide en 2 partes. El corazón se divide en 2 partes. Una derecha y una izquierda. A su vez, la parte derecha se divide en una aurícula o atrio y un ventrículo. Y de igual manera, la parte izquierda se divide en una aurícula y un ventrículo. En algunos textos, en vez de aurícula, van a encontrar atrio y son sinónimos. Entonces, atrio y aurícula serían sinónimos a la hora del corazón. Incluso hay autores que dicen que el término correcto debería ser atrio y no aurícula, pero es igual. Una aurícula y un ventrículo. Muy bien. Entonces, hagamos el esquema para que entendamos qué quiere decir esto. Tenemos de un lado que la sangre debe llegar al corazón. ¿Cómo llega la sangre al corazón? Porque recuerden que si el corazón va a bombear sangre, de algún lado tiene que tener esa sangre que bombea. La sangre regresa al corazón principalmente de las venas cavas, superior e inferior, y
a través del seno coronario un poco. ¿Qué es el seno coronario? Es la vena donde regresa la sangre de las arterias propias del corazón, las arterias coronarias. Entonces aquí tenemos la vena cava superior, que trae toda la sangre de la cabeza y los brazos y la parte superior del tórax. Y aquí tenemos la vena cava inferior, que trae toda la sangre del abdomen, las piernas. Acá tenemos entonces que esta sangre, cuando regresa, entra a la aurícula derecha. De la aurícula derecha tendría que fluir al ventrículo derecho, que más o menos podríamos dibujarlo acá. Y del ventrículo derecho va a ser bombeada hacia afuera, hacia el tronco de la arteria pulmonar, o sea, hacia la arteria pulmonar. Entonces aquí tenemos la arteria pulmonar. Entonces acá dibujemos la arteria pulmonar, que se subdivide en una arteria derecha y en una arteria izquierda, más o menos haciendo esta figura de palito que les estoy haciendo acá. Esto entonces sería la mitad derecha del corazón. Se las dibujo en azul porque la mitad derecha del corazón recibe sangre venosa del cuerpo, o sea, sangre que ya circuló y que ya está desoxigenada. Ahora hablemos de la mitad izquierda. La mitad izquierda, entonces, de igual manera tiene una aurícula y tiene un ventrículo. Voy a empezar dibujándole el ventrículo. Hay un tabique que divide ambos ventrículos en medio. Pues aquí tenemos el ventrículo izquierdo, más o menos con esta forma. Aquí podríamos decir que acá está, no me gustó cómo quedó, que acá está la aurícula izquierda. El dibujo no es 100% anatómicamente correcto. La aurícula izquierda recibe sangre de las venas pulmonares, que son 4, 2 de cada pulmón. Voy a intentar dibujarlas acá y que me queden bien. Ahí estamos. Y la sangre sale del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, que se curva hacia la izquierda del dibujo, pero yo la voy a dibujar hacia la derecha por simplificarme. Entonces se va hacia la arteria aorta. Entonces, para que entendamos el flujo o el ciclo cardíaco, primero entendamos cómo es el flujo de sangre. Pues lo primero que tiene que suceder es que la sangre venosa regrese por las venas cavas superior e inferior y por el, perdón, no me gustó cómo quedó esto, y por el seno coronario, que es la sangre que viene de las arterias coronarias, que más o menos está por acá. Entonces toda la sangre regresa hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasará hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho se contrae y expulsa la sangre hacia la vena pulmonar. La vena pulmonar entonces ahora lleva toda esa sangre hacia los pulmones izquierdo y derecho, donde se va a oxigenar la sangre. Y luego, ya oxigenada, regresará a través de las venas pulmonares, ya oxigenada, hacia la aurícula izquierda. Y de acá, de la aurícula izquierda, entonces pasa al ventrículo izquierdo, donde el latido ventricular la va a expulsar hacia todo el cuerpo a través de la arteria aorta. ¿Bien? Entonces, primero eso. Ese es el ciclo, el flujo normal de la sangre. Segundo, voy a borrar todas estas flechitas que hice del flujo. Segundo, vamos a copiar el dibujo porque tal vez nos pueda servir más adelante antes de que lo raye todo. Bueno, y segundo, aparte de todo eso, es de que para que este flujo se dé de manera ordenada, necesitamos que hayan válvulas que controlen ese flujo. Entonces hay válvulas entre las aurículas y los ventrículos, que son las válvulas auriculoventriculares. Entonces tenemos válvulas entre aurículas y ventrículos, y entonces estas son conocidas como válvulas auriculoventriculares. Y tenemos también válvulas que están hacia la salida de los ventrículos, o sea, que dividen el ventrículo derecho de la arteria pulmonar
y otra que divide el ventrículo izquierdo de la arteria aorta. Entonces, esas son válvulas. Estas se conocen como válvulas semilunares porque vistas desde arriba tienen tres valvas que parecen lunitas. Ahorita les hago un esquema de cómo se mira eso. Entonces, dividen ventrículo de arteria. Si es pulmón, si es ventrículo derecho, dividen el ventrículo derecho de la arteria pulmonar. Y si es ventrículo izquierdo, dividen el ventrículo izquierdo de la arteria aorta. ¿Por qué se llaman semilunares? Se llaman semilunares porque si ustedes las ven desde arriba, se miran así redonditas y si digamos abrieran un corazón, se ven así redonditas y tienen tres valvas, o sea, tres patitas que se abren y se cierran para permitir el paso de sangre. Y como se dan cuenta, tienen forma de media luna. Son más o menos esta forma. Entonces, por eso se llaman semilunares. Media. Entonces, ahí está cerrada como la dibujé. Y si se abre, se moverían hacia arriba las valvas y permitirían el paso de sangre. Entonces, algo importante acá. Tal vez acá hice un pequeño error. Estas válvulas semilunares no están dispuestas así, están dispuestas hacia arriba, perdón. Entonces se mirarían, para ser más exactos, se verían así, hacia arriba. Bueno, entonces recuérdense el flujo, hagamos el repaso de nuevo. El flujo regresa por las venas cavas, superior e inferior, y de las coronarias hacia el ventrículo, hacia el atrio, hacia la aurícula derecha y luego al ventrículo derecho y luego es expulsada hacia las venas pulmonares donde se va a ambos pulmones a oxigenarse. Luego de ser oxigenada en ambos pulmones, regresa ya oxigenada a través de las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo donde se acumula hasta que se da el latido del corazón y entonces es expulsada hacia la arteria aorta, donde se irá hacia todos los tejidos del cuerpo, hacia el cerebro, hacia el brazo, hacia el abdomen y las piernas, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería el resumen de todo el flujo sanguíneo. Entonces, ahora sí, regresemos a hablar de ciclo cardíaco. Hasta el momento, muchachos. Si alguien tiene alguna duda, no me ha entendido algo, se me dejó de oír por alguna razón, quiere que repita, que vuelva a enseñar algo, por favor escríbanmelo acá, yo estoy pendiente de lo que ustedes puedan escribir y con mucho gusto les voy resolviendo las dudas. Por favor. Entonces recuerden, si hay alguna duda, me lo dicen por favor. Entonces, ahora sí empecemos con el ciclo cardíaco. Entonces, en la primera parte vamos a traernos nuestro dibujito para que nos puede servir. Primero borremos esto. Solo voy a preparar para explicarles bien el ciclo cardíaco. ¿Les parece? Denme un segundito. Y ahora sí. Entonces hagamos más chiquito el dibujo. Muy bien. Tenemos aquí otro. Solo voy a preparar para explicarles bien para que no vayamos perdiendo tiempo en estar repitiendo dibujos, ¿sí? Porque esto se vuelve sencillo si lo podemos ver como un continuo. Y ahí estamos, acá tenemos 4. ¿Por qué les he puesto cuatro dibujos de lo mismo? Porque el ciclo cardíaco tiene 4 momentos. Hay 4 momentos en el ciclo cardíaco. De esos 4 momentos, todos se van a dar en sucesión y en todos van a estar variando los fenómenos que están sucediendo. Solo estoy moviendo todo para que me quede bien ajustado. Discúlpenme que haya estirado todo eso, pero así queda bonito. Bueno,
Entonces, bajemos esto un poco. Ahí estamos. Entonces, ¿cuál es el primer momento del ciclo cardíaco? Lo pongamos acá para que no nos perdamos que estamos hablando de ciclo cardíaco. ¿Cuál es el primer momento del ciclo cardíaco? El primer momento del ciclo cardíaco es la diástole ventricular. Diástole ventricular. Esto sería el primer momento. ¿Qué sucede en la diástole ventricular? Bueno, recordemos que diástole es cuando se está relajando el corazón. Solo disculpen, estoy leyendo una duda. Dice Gabriela, en el periodo relativo se da la arritmia cardíaca si se da otro impulso. Sí, solo yo le diría que hay que corregir un poco sus términos, pero no hay problema, está bien. En el periodo refractario relativo puede originarse una arritmia. No se va a dar siempre, depende. Puede originarse una arritmia cardíaca. Ahora, ¿por qué es importante esto que usted pregunta? Porque, olvidé mencionarlo, disculpen, esto sí es importante mencionarlo. Cuando estamos hablando, esto es resolviendo la duda de Gabriela, cuando tenemos el periodo refractario relativo del que hablaba, si llega un impulso, dependiendo del momento del periodo refractario, porque esto se relaciona con el electrocardiograma que van a ir a ver la otra semana. Entonces, con el electrocardiograma, aquí más o menos estaríamos a mitad de la onda T. Si el impulso llega en la primera mitad del periodo refractario relativo, que es la primera mitad de la onda T, puede ser que suceda una arritmia cardíaca. Esto lo vamos a explicar en detalle en la otra semana cuando hablemos de electrocardiograma. No cualquier tipo de arritmia, porque hay muchos tipos de arritmia. Se puede caer en una arritmia que se llama taquicardia ventricular y eso puede ser mortal. Pero eso no sucede en condiciones fisiológicas, entonces no se preocupen por eso. Sucede en algunas personas con enfermedad del sistema eléctrico del corazón, 1, y 2, sucede en algunas personas cuando los estamos dando tratamiento para una parada cardiorrespiratoria o para una arritmia. Pues puede ser que le demos tratamiento y que hagamos algo mal y ocasionemos esto. Pues hay que saberlo, ¿verdad? Porque si lo sabemos, no hacemos las cosas mal. Pero no se preocupen, eso está un poco más avanzado de lo que ustedes tienen que saber, pero sí sepan que esa es la importancia de hablar del periodo refractario relativo al corazón, que más adelante, cuando ustedes aprendan a tratar pacientes, hay que tener esto en mente cuando se tratan arritmias para evitar empeorar las arritmias o ocasionar arritmias mortales. Bueno, regresemos al ciclo cardíaco. Gracias, Gabriela. Entonces, cuando tenemos el periodo de diástole ventricular, es el primer momento del ciclo cardíaco. En este momento, lo que sucede es que las células musculares del corazón, de los ventrículos específicamente, están relajadas. Entonces, como están relajadas, la sangre está fluyendo de regreso y fluye al mismo tiempo de regreso en el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque está relajada, está relajado el músculo. Entonces hay sangre regresando de los pulmones al lado izquierdo del corazón y de las venas cavas al lado derecho del corazón. Suceden ambos fenómenos al mismo tiempo. Ahora, ¿qué es lo que hace que esta sangre pueda regresar? Bueno, pues es simple. Si el ventrículo está relajado, la presión adentro del ventrículo es poca. Por lo tanto, la sangre puede fluir, es baja, mejor dicho, mejor que poca, es baja. Entonces, la sangre puede fluir libremente de un área de mayor presión, que serían en este caso las venas, a un área de menor presión, que serían en este caso los ventrículos. La sangre, eso nos lleva a otro concepto, recuerden esto. La sangre se mueve siempre de un área de mayor presión a un área de menor presión. Esto es importante para entender el ciclo cardíaco. Entonces, si el ventrículo está relajado, la presión adentro del ventrículo es baja. En este momento, normalmente, que la sangre está regresando, entonces aquí viene sangre y está regresando al ventrículo, esta no se va a quedar atrapada adentro de la aurícula, sino que va a fluir libremente por gravedad. Si la persona está de pie o sentada, va a fluir libremente por gravedad hacia el
ventrículo, porque las válvulas atrioventriculares están abiertas. Entonces empieza a hacer un charquito de sangre aquí adentro del ventrículo. Se empieza a acumular aquí la sangre adentro del ventrículo. Entonces, en esta fase de diástole ventricular, sucede que se llenan de sangre los ventrículos, se ceban, se llenan de sangre los ventrículos. Algunos autores dicen que esto se llama cebado ventricular. Por si lo leen así, cebado quiere decir llenado, llenado de una cavidad. Se llenan de sangre los ventrículos. Entonces ahora tenemos aquí un charquito de sangre. Entonces, para que se llenen de sangre los ventrículos, miremos, la presión, aquí puse atrial, pero es auricular, ¿verdad? La presión atrial va a ser mayor, o auricular, pongámoslo bien, auricular, es mayor que la ventricular. Les hago este resumen porque así entendemos. ¿Por qué la presión auricular es mayor que la ventricular? Porque la sangre puede fluir de la aurícula al ventrículo, porque la sangre siempre se mueve de un área de mayor presión a un área de menor presión. ¿Qué pasa ahora con la presión arterial y la presión ventricular? La presión arterial es mayor que la presión ventricular. Y aquí viene un pequeño detalle. La presión arterial es mayor que la ventricular. Cuando hablamos de presión arterial, estoy hablando de la presión en la aorta y de la presión en la arteria pulmonar. Bueno, si la presión arterial es mayor que la ventricular, por este concepto, la sangre debería de moverse entonces de la arteria pulmonar y de la arteria aorta hacia los ventrículos, y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Bueno, ahí viene la razón por la cual tenemos válvulas, porque hay una válvula aquí en medio tapando ese regreso de sangre de la aorta y de la pulmonar al ventrículo izquierdo y derecho respectivamente. Entonces, la presión arterial es mayor que la ventricular en este momento, pero no regresa la sangre gracias a las válvulas. En este momento de diástole ventricular, las válvulas atrioventriculares, o sea, las válvulas entre el atrio izquierdo y entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo, y entre el atrio derecho y el ventrículo derecho, o sea, válvulas tricuspidia y mitral, están abiertas. Las válvulas están abiertas porque la sangre está fluyendo libremente. Y las válvulas pulmonar y aórtica o semilunares están cerradas. Ahora veamos la segunda fase. Entonces, en esta fase se va llenando de sangre el ventrículo. Entonces, esto es lo importante acá, recordar que en esta fase se llenan de sangre los ventrículos. Para que se pueda bombear sangre desde el corazón primero tiene que llenarse de sangre. No puede bombear algo que no tiene adentro. Luego viene la segunda parte del ciclo cardíaco. Esta parte se llama contracción isovolumétrica. Entonces, escribámoslo acá. Contracción isovolumétrica. Contracción del músculo, ustedes ya saben qué quiere decir, que es un músculo que se contrae, quiere decir de que pues, las fibras se acortan. Iso quiere decir igual y volumétrica se refiere al volumen. Entonces es un periodo de, escribámoslo, digamos, como deconstruyamos la frase contracción isovolumétrica. Quiere decir acortamiento de la fibra muscular mientras que se mantiene un volumen de sangre estable dentro de los ventrículos. Eso quiere decir contracción isovolumétrica. Ahorita les expando y les explico qué quiere decir eso. Entonces, se acorta la fibra muscular, se contrae, mientras que los ventrículos no varían la cantidad de sangre que tienen adentro. Se mantiene estable la cantidad de sangre que tiene adentro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en este momento
el ventrículo derecho se empieza a contraer, entonces se acortan las fibras y como el corazón es redondito, se acorta hacia el centro. De igual manera, el ventrículo izquierdo, sus fibras empiezan a contraer y entonces como es redondito, vemos que se va hacia el centro. Recuérdense que en el periodo de relajación de diástole ventricular guardamos un charquito de sangre adentro de cada ventrículo. Entonces ahora ese charquito de sangre empieza a elevarse, pues ahora se va para aquí arriba porque se hace más chiquita la cavidad que lo contiene por la contracción. El charquito se empieza a ir para arriba. Y aquí viene por qué esto se relaciona con física. Si ustedes se recuerdan de sus clases de física del año pasado, hablemos de la presión. Presión es igual a fuerza dividido área. Esa es la fórmula en física para hablar de presión. Muy bien, eso quiere decir de que hay una fuerza que tiene que ser aplicada contra un área. ¿Qué pasa en la diástole ventricular? En la diástole ventricular tenemos poquita fuerza porque los ventrículos no se están contrayendo y tenemos un área grande porque los ventrículos están relajados. Pero ahora, en el periodo de contracción isovolumétrica, tenemos un aumento de fuerza porque el ventrículo se está contrayendo o los ventrículos se están contrayendo y tenemos disminución del área porque como se están contrayendo se hace más chiquito el espacio adentro del ventrículo porque se reduce el espacio o la luz adentro del ventrículo o la luz ventricular, si lo queremos hablar en términos médicos. Esto lo que quiere decir es de que, digamos, asuman ustedes que tenían, qué sé yo, una fuerza por la contracción que se está haciendo de 30 newtons, por ejemplo, y lo dividimos dentro de un área normalmente de 30, cuando estábamos en diástole tendríamos una presión de 1, pero si tenemos ahora una presión que aumentó de 30 a 60 newtons, por ejemplo, y lo dividimos entre un área que se redujo de 20, entonces ahora la fuerza se multiplicó, la presión se multiplicó a 3. Entonces hagamos aquí el ejemplo, se los voy a escribir por si no me entendieron. Si tenemos una presión acá, vamos a ver cuál es la presión. Estos ejemplos no son valores reales, ¿sí? Por ejemplo, que tengamos una fuerza dentro del ventrículo acá de 30 y lo vamos a dividir dentro de un área de 30, entonces ahora esto nos va a dar una presión de 1. Pero ¿qué sucede acá? Acá, por el contrario, tenemos una presión distinta, porque acá aumentó la fuerza a 60 y lo dividimos dentro de un área que se hizo más chiquita, de 20, y entonces ahora tenemos una presión de 3. Por eso, entonces, lo que quiere decir esto es de que la presión adentro del ventrículo aumenta. ¿Por qué aumenta la presión adentro del ventrículo? Porque la sangre tiene que salir hacia afuera del ventrículo e irse hacia todo el cuerpo. Y no puede salir a no ser que la presión adentro del ventrículo sea mayor que la presión adentro de las arterias. La presión en la arteria aorta en promedio es de 80 milímetros de mercurio. Entonces, la presión adentro del ventrículo izquierdo tendría que ser mayor de 80 milímetros de mercurio para poder salir disparada hacia la aorta. Y la presión en la arteria pulmonar es en promedio creo yo que de 10 milímetros de mercurio. Entonces, para que sea disparada la sangre hacia la arteria pulmonar desde el ventrículo derecho, tiene que ser mayor a 10 milímetros de mercurio. Entonces, este periodo de contracción isovolumétrica logra ese aumento de presión. Entonces, para que se vaya aumentando la presión acá, primero, las válvulas atrioventriculares tienen que cerrarse. Entonces acá las válvulas están cerradas. Las válvulas AB están cerradas. Las válvulas aórtica y pulmonar también están cerradas. ¿Por qué? Porque está aumentando la presión adentro de los ventrículos, sí, pero todavía no ha aumentado tanto como para que sean más altas que la presión en la aorta y en la pulmonar. Entonces, en este momento, todavía la presión arterial es mayor que la pulmonar, todavía.
pero la presión ventricular ya es mayor. Perdón, vamos a ponerlo así. La presión ventricular es mayor que la presión auricular. ¿Por qué la sangre no se regresa desde el ventrículo hacia las aurículas? Porque tenemos las válvulas atrioventriculares que cierran eso. Vamos a hacer aquí la distinción para que ustedes vean cómo va esta tabla. ¿Por qué la sangre no se regresa entonces de los ventrículos a las aurículas? Pues no se regresa porque tenemos aquí las válvulas atrioventriculares, la tricuspidia de este lado y la mitral de este lado, y como la presión es más alta, ahora en el ventrículo que en las aurículas, estas válvulas se cierran. Estas válvulas se cierran. Si quieren, cuando termine la explicación del ciclo, les explico cómo es que funcionan las válvulas, de por qué se cierran y se abren con los cambios de presión, y ahí van a terminar de entender todo esto. Entonces, ahora pasamos a la tercera fase del ciclo cardíaco. La tercera fase inicia en el momento exacto que la presión adentro de los ventrículos se hace más alta que la presión en las arterias pulmonar y aórtica, ¿sí? Es la fase de eyección. Es la fase de eyección. Entonces escribamos acá lo que les dije. Inicia cuando la presión ventricular es mayor que la presión arterial. Entonces, en ese momento termina el periodo de contracción isovolumétrica y entonces se abren las válvulas aórtica y pulmonar. Entonces, recuérdense cuáles son las válvulas aórtica y pulmonar. Esta sería la pulmonar y esta sería la aórtica, que son semilunares. Entonces, cuando la presión acá adentro es muy alta, adentro del ventrículo derecho y adentro del ventrículo izquierdo, cuando esas presiones son muy altas, entonces la sangre va a salir expulsada hacia afuera. ¿Qué es lo que hace que las válvulas se abran? Pues que la presión sea muy alta dentro de los ventrículos. Más o menos la presión llega adentro del ventrículo izquierdo y llega a ser hasta de 120 milímetros de mercurio en el momento que se abre la válvula. Vamos a ponerlo en rojo. Y la presión en el ventrículo derecho más o menos llega a ser de 25 milímetros de mercurio. Si se dan cuenta, esas presiones son mucho mayores que la presión de 80 y 10 milímetros de mercurio de las cuales hablábamos en el periodo de contracción isovolumétrica. Entonces ahora la sangre pues sale expulsada. Y ya se va ahí, si es la sangre del lado izquierdo del corazón, se va a la aorta, irriga todas las arterias de la cabeza, del cuello, de los brazos, de las piernas, de los órganos del abdomen, de los riñones, de las glándulas tiroideas, de todo. Y la sangre del ventrículo derecho, del lado derecho, se va hacia las arterias pulmonares, donde circula hacia el pulmón derecho y el pulmón izquierdo para ir a oxigenar la sangre que ya regresó. Acuérdense que esta sangre que se va del lado izquierdo eventualmente regresará por las venas. Entonces se vuelve todo un ciclo, ¿verdad? Y entonces recuérdense lo que les había dicho, que el objetivo del ciclo cardíaco es llevar oxígeno y nutrientes a todos los tejidos. Pues ahí se está empezando a cumplir este objetivo. Recuérdense, cualquier duda me preguntan, por favor, yo estoy pendiente acá de lo que ustedes escriban. Entonces, en este momento, ese charquito de sangre que teníamos adentro es expulsado. Recuérdense que teníamos un charquito de sangre aquí adentro. Entonces, ese charquito de sangre se va para afuera. Tenemos un charquito adentro del lado derecho y un charquito adentro del lado izquierdo. Si no me gustó, eso tiene que estar en azul. Dibujo la sangre azul, la sangre desoxigenada azul y la sangre oxigenada roja, porque pues más o menos así se ve la sangre desoxigenada de vena. Si a alguno de ustedes le ha sacado sangre de vena, se mira oscura.
Y cuando hagan examen de gases arteriales, cuando estén en el hospital y saquen sangre de una arteria, van a ver que esa es una sangre rojo brillante. Bueno, entonces ahora miremos cuáles son las diferencias. Recuérdense esto, presión atrial y presión ventricular. Vamos a extender nuestras líneas amarillas. Ups, esta no era la función que yo quería. Me tardo un poquito por ir haciendo el pizarrón. Disculpen, muchachos, yo sé que tienen un libro aquí de estudiar para su examen de mañana. Entonces estoy intentando hacer esto lo más sencillo y rápido posible para no quitarle su tiempo, pero que entiendan bien esto. Bueno, entonces, en el periodo de eyección, la presión atrial, ¿saben qué? Vamos a traernos esto para acá. Para que veamos acá, porque si no nos vamos a perder. En este momento, la presión atrial o auricular es menor que la ventricular, pero la sangre no se va hacia las aurículas porque las válvulas atrioventriculares impiden eso, están cerradas. En este momento, la presión arterial es menor que la presión ventricular y la sangre entonces fluye desde los ventrículos hacia las arterias porque se abren las válvulas semilunares. Las válvulas atrioventriculares están cerradas, obviamente, porque si no, la sangre se iría del ventrículo a las aurículas y eso no sucede en condiciones fisiológicas. Hay algunas enfermedades de las válvulas en las cuales estas se enferman y tienen insuficiencia, entonces la sangre se regresa a las aurículas y estos pobres pacientes tienen un montón de problemas, pero ese no es el caso acá. Y las válvulas pulmonaria aórtica están abiertas. ¿Para qué? Para que la sangre pueda fluir desde los ventrículos hacia las aurículas. Entonces, vayan viendo cómo va quedando el pizarrón. Aquí va todo el resumen de lo que va sucediendo. Y finalmente llegamos al último momento del ciclo cardíaco. En el último momento del ciclo cardíaco tenemos entonces la fase de relajación isovolumétrica. Vamos a acercar acá para poder ver. Recuérdense qué quiere decir isovolumétrico. Quiere decir que el volumen se mantiene estable, con un mismo volumen. Entonces ahora las fibras musculares se relajan, pero adentro de los ventrículos se mantiene un volumen estable. Entonces, fibras musculares ventriculares se relajan con un volumen de sangre ventricular estable, que no varía. O sea, híjole, esto no me gustó cómo quedó. Bueno, así que o sea que se relaja la pared. Entonces la pared muscular acá se relaja y por lo tanto se empieza a dilatar de nuevo los ventrículos derecho e izquierdo, pero no cambia la cantidad de sangre adentro del ventrículo. Esto nos lleva a dos conceptos importantes. Primer concepto: ¿cómo va a ser que hay sangre? ¿Cómo va a ser que hay sangre adentro de los ventrículos si acaba de terminar el periodo de eyección? Yo pensaría que si se acaba de dar la eyección adentro del corazón no hay sangre. Y eso es un error común que hacemos cuando empezamos a leer esto. Pensar eso. Pero resulta que el corazón no es una bomba 100% efectiva. Eso quiere decir de que siempre le va a quedar sangre adentro después de la eyección. O sea, cuando hablan, ay, es que el cuerpo humano es perfecto. No. Tiene unos par de errores por lo menos. Pero son errores que evolutivamente han quedado como mecanismos compensatorios de otros errores. Bueno, entonces queda, digamos, que hacia el final de la diástole había un montón de sangre adentro del corazón y luego esta sangre fue eyectada. Entonces ahora nos quedó solo un poquitito de sangre, queda un charquito chiquitito de sangre después de la eyección. Queda aquí entonces un poquito de sangre en el ventrículo izquierdo y queda un poquito de sangre en el ventrículo derecho. Se empieza a relajar los ventrículos, entonces empiezan a relajar los ventrículos derecho e izquierdo. Y entonces conforme se van relajando los ventrículos, no varía la presión. ¿Y por qué no varía la presión? Si ahora el área es mayor, la presión debería ser menor. Bueno, la presión no varía porque en este momento
las válvulas, todas las válvulas se cierran, tanto las semilunares entre los ventrículos y las arterias como las atrioventriculares entre las aurículas y los ventrículos. Todas las válvulas se cierran. Entonces esto nos lleva a nuestro resumen de acá abajo. Solo vamos a extender las líneas para que se vea bien. Hagan de cuenta que mis líneas son 100% rectas, ¿verdad? Y entonces tenemos que acá la presión en las aurículas. La presión en las aurículas es mayor que la presión en los ventrículos. La presión en los ventrículos acá se hace muy pequeña, pero la sangre no fluye de aurículas a ventrículos porque las válvulas están cerradas. La presión, aquí qué presión era mucho. La presión arterial, en este momento, la presión arterial es mayor que la presión ventricular, pero no se regresa la sangre de las arterias a los ventrículos porque se cierran las válvulas semilunares entre las arterias y los ventrículos. Por último, las válvulas atrioventriculares están cerradas y las válvulas pulmonar y aórtica están cerradas. Veamos todo desde lejos. Entonces aquí podemos ver que en el ciclo cardíaco, en el primer momento de diástole ventricular, es cuando la sangre regresa de las venas hacia ambos ventrículos. En ese momento las válvulas AV están abiertas y las válvulas semilunares están cerradas. Pulmonar aórtica, semilunar están cerradas. Luego viene el periodo de contracción isovolumétrica. En ese momento se empieza a contraer el ventrículo, pero todas las válvulas están cerradas, ¿sí? Entonces, válvulas atrioventriculares o auriculoventriculares y válvulas semilunares cerradas. Luego se da el momento de eyección. En este momento la presión adentro de los ventrículos es mayor que la presión adentro de las arterias y eso hace que se abran las válvulas pulmonar y aórtica y la sangre sale eyectada hacia las arterias. En este momento las válvulas AV están cerradas y las semilunares están abiertas. Y por último tenemos el periodo de relajación isovolumétrica acá y en este momento todas las válvulas están cerradas, pero la pared muscular se está relajando. Entonces las fibras musculares se estiran, ya no se están acortando acá, sino que se estiran. Eso resume todo. Dice Gabriela Tobías, el volumen que queda, los 70 mililitros, el volumen sistólico es como rotativo, no es exactamente la misma sangre que había quedado en el ciclo anterior. Y dice Sofía, creo que en la relajación isovolumétrica se confundió porque puso auricular mayor para ventricular, pero dijo auricular. Ay, déjeme ver, Sofía, disculpe, es que tanta cosa. Relajación isovolumétrica. Puse auricular menor que ventricular, pero dije auricular mayor. Sí, me confundí, disculpe, Sofía, lo leí mal. Es como está aquí escrito. Sí, en este periodo la presión auricular es menor que la ventricular, disculpen. Sofía tiene razón, gracias por hacérmelo ver, Sofía. Bueno, sí, la pregunta de Gabriela. No he llegado a los volúmenes todavía, Gabriela. Entonces, ahora, luego de haber hablado de esto, tenemos que hablar entonces de gasto cardíaco. Y ahí es donde empiezan los volúmenes ya en números, que es lo que usted pregunta, Gabriela. Entonces, si me da chance de desarrollar esto, creo que le voy a resolver su duda. Entonces hablemos de gasto cardíaco. Por lo que puedo ver, Gabriela, usted recibió esta clase hace un ratito con alguien más, digo yo, por el tipo de duda, pero está bien. Entonces está bien, porque entre más uno esté expuesto al tema, más aprende uno. Entonces miremos, el gasto cardíaco, a mí la palabra gasto no me gusta, pero no hay otra palabra en el idioma español que nos pueda explicar esto. El gasto cardíaco quiere decir cuánta sangre sale del corazón en cada latido. Eso quiere decir gasto cardíaco, ¿sí? ¿Cuánta sangre sale del corazón en cada latido? Pongámoslo acá. Esa es la definición. Y aquí vamos a quitar esto. Eso quiere decir el término gasto cardíaco. Ahora, el gasto cardíaco, entonces, al final, hay como 10 definiciones de gasto cardíaco, porque entonces, ¿cuánta sangre sale del corazón en cada latido? Es lo mismo que decir cuánta sangre fluye por todos los tejidos con cada latido, es lo mismo.
porque la sangre que sale del corazón es la sangre que fluye. Por eso es que incluso el libro Wheaton tiene 2 o 3 definiciones. Ahora, estas son definiciones, digamos, cualitativas, según sus cualidades, pero nos sirve más saber su definición cuantitativa, o sea, en números, ¿qué es el gasto cardíaco? Porque esto es lo que vamos a evaluar. Bueno, entonces, ¿qué es gasto cardíaco en números? Recuérdense, cualquier duda me dicen, o si encuentran que me confundí como hace un ratito me avisan, porque a veces de estar pensando tan rápido y ir escribiendo se me va la onda. Entonces, miremos qué es el gasto cardíaco. Vamos a poner gasto cardíaco como GC, gasto cardíaco. Gasto cardíaco en números es igual a la frecuencia cardíaca multiplicado, frecuencia cardíaca, multiplicado por el volumen sistólico. ¿Qué es el volumen sistólico? Es el volumen que el corazón sacó en cada eyección, ¿sí? Bien, entonces ahora veamos estas dos definiciones. Frecuencia cardíaca, si ustedes se recuerdan sus clases de, ¿qué es? Propedéutica médica, semiología 1, no sé cómo se llama el curso, con el doctor Barbudito que entraba tarde a clase y lo dejaba salir bien tarde. Entonces, la frecuencia cardíaca normal en el ser humano, dependiendo de donde la lean, va a ser de 60 a 100 latidos por minuto, aunque hoy en día algunos autores hablan que debe ser de 60 a 80 para hablar de un ser humano sano. Pero bueno, dejémoslo en 60 a 100, ¿verdad? Luego tenemos el volumen sistólico. El volumen sistólico es lo que más o menos preguntaba Gabriela hace un ratito. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que sacó el ventrículo en cada eyección. Es la sangre eyectada. Por eso algunos libros en vez de volumen sistólico dicen volumen de eyección. La sangre eyectada. Y esto en promedio en los seres humanos es de 70 mililitros. Esto varía un poco. Si la persona es muy grande y alta, tal vez sea más. Si hace mucho deporte, va a ser más. Si es chiquita la persona, va a ser menos. Pero digamos en promedio son 70 mililitros. Entonces veamos cuánto es el gasto cardíaco normal en seres humanos. Gasto cardíaco, entonces, normalmente es de, pongamos en 70 latidos por minuto en promedio, por 70 mililitros. Si hacen el cálculo, eso les va a dar 4.900 mililitros por minuto. Esa es la cantidad de sangre que entonces el corazón eyecta en un minuto. Vamos a poner esto acá donde debería estar. Y esto lo redondean, como les digo que estos son promedios, esto lo redondean y por eso creo yo que el libro por ahí dice que el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto. Entonces, este volumen, estos 70 mililitros es el volumen de eyección. Regresando a esto que les hablaba acá, quiere decir de que acá se eyectaron, entonces, acá se eyectaron 70 mililitros de sangre. 70 mililitros, ¿dónde está? Acá. Entonces acá escribamos volumen de eyección, son 70 mililitros. Pongámoslo en rojo para que se vea bien, tenga mejor contraste. El volumen de eyección, entonces, son 70 mililitros. Y acá lo que no les dije es cuál es el volumen de sangre que ingresa al corazón. El volumen de sangre que ingresa al corazón durante la diástole es de más o menos en promedio de 120 a 140 mililitros. Podríamos, y por lo general se habla que son 120 ml el promedio, pero hasta 140 todavía es fisiológico. Esto no va acá, esto va aquí, esto va, déjenme arreglarlo. Esto va acá. En la diástole, porque es la sangre que regresa en la diástole. Entonces, lo que decía hace un ratito Gabriela es de que esto es rotativo.
porque sí, regresan al ventrículo, entran, quedan hacia el final de la diástole 120 mililitros y eso es la cantidad de sangre que empieza a acumularse. Pero cuando sale la sangre eyectada en la eyección, se mezcla la sangre y una sangre de la que ya había llegado y se había quedado ahí sale y otra de la que ya estaba ahí se queda y otra de la nueva sale y entonces se va mezclando esa cantidad de sangre. Así se va mezclando, va rotando, como usted bien lo dice. Exactamente en qué proporción no lo podemos saber porque pues, es un proceso que es cíclico y se va dando. Eventualmente toda la sangre rota y fluye. Bueno, entonces esto es hablando de gasto cardíaco. Pero entonces para poder entender el gasto cardíaco tenemos que entender dos cosas importantes que nos llevan a la ley de Frank Starling que menciona el libro, las cuales se los voy a mencionar en un ratito. Si quieren, termino en unos 20-25 minutos la clase, pero si ustedes así lo desean, les voy a dejar aquí la asistencia, ¿les parece? Si están muy interesados, llénenla hasta despuesito, no tengan pena. Bueno, entonces, para poder entender el gasto cardíaco, entonces primero tenemos que entender las determinantes de la frecuencia cardíaca. ¿Qué hace que la frecuencia cardíaca varíe? Entonces, la frecuencia cardíaca puede variar. La frecuencia cardíaca puede variar, por ejemplo, si aumenta el tono simpático. Entonces, si aumenta el tono simpático, aumenta el estímulo simpático sobre el corazón. Recuérdense que el sistema nervioso simpático libera adrenalina y noradrenalina. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, esto hace que la frecuencia cardíaca, pues, aumente. Vamos a poner entonces una flecha roja para arriba. Al contrario, si hay un aumento del tono parasimpático, esto es mediado por acetilcolina sobre el corazón. Entonces, en ese caso, referencia a su clase de sistema nervioso autónomo, entonces eso hace que la frecuencia cardíaca se reduzca. Entonces, el tono simpático aumentaría el gasto cardíaco y el tono parasimpático disminuiría la frecuencia cardíaca. Recordemos el bloque anterior, hormonas. Hormonas tiroideas T3 y T4, aumento de hormonas tiroideas T3 y T4, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Se recuerdan? Uno de los signos clínicos de hipertiroidismo que mencionaba su texto era taquicardia. Entonces, las flechas rojas son si aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca. Tenemos también que el aumento de temperatura corporal aumenta la frecuencia cardíaca. Y eso estoy seguro que se los dijeron el año pasado en sus clases de semiología. Más o menos por cada grado de temperatura aumenta la frecuencia cardíaca, que yo me acuerdo, de 10 a 12 latidos por minuto. Y esto es porque aumenta el movimiento de electrolitos a través de la membrana por calor. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca. Pero también, recuérdense lo que les había dicho acá, que los electrolitos que se mueven a través de la membrana acá pueden influir en la frecuencia y el gasto cardíaco. Entonces, ¿cómo es esto? Ahorita veo su duda, Samantha. Si aumenta el calcio extracelular, entonces aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan cómo se da la despolarización muscular, recuérdense que la salida de calcio de los retículos sarcoplásmicos es lo que hace que se dé la contracción. Entonces, si hay más calcio, se puede liberar más calcio de los retículos sarcoplásmicos y eso aumenta la frecuencia cardíaca. De manera inversa, por lo tanto, la disminución de calcio disminuye la frecuencia cardíaca. Disminución de calcio disminuye la frecuencia cardíaca e incluso puede parar el corazón. Y a su vez, el aumento de potasio, la hipercalemia o hiperpotasemia, disminuyen la frecuencia cardíaca. Incluso puede causar arritmias, el aumento de potasio, que pueden matar a un paciente. Otros 3 estímulos importantes para la frecuencia cardíaca
es la disminución de oxígeno arterial. Oxígeno arterial. Obviamente, si el corazón quiere entregar oxígeno y nutrientes a los tejidos, si hay poco oxígeno, tiene que aumentar la frecuencia cardíaca. Otra cosa que aumenta la frecuencia cardíaca es el aumento de dióxido de carbono arterial. Recuérdense que si el corazón tiene también la función de retirar metabolitos de desecho como dióxido de carbono, entonces si hay mucho dióxido de carbono, cualquiera de esos dos estímulos, disminución de oxígeno o aumento de dióxido de carbono, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, esto que les pongo acá, cualquiera de estas cosas que les pongo acá, pueden variar el gasto cardíaco porque varían la frecuencia cardíaca, ¿sí? Antes de seguir ahora con la parte de volumen sistólico, miremos qué es lo que dice, qué es lo que pregunta Samantha. Dice, si dentro del ventrículo, después de la eyección, quedan 70 mililitros de sangre y entran en cada nuevo ciclo 120 a 140, quiere decir que el ventrículo hay una cantidad de 190 a 210 mililitros de sangre. No, Samantha, yo creo, no sé si tal vez yo no me expliqué bien, que creo que es lo más probable, y tal vez por eso usted está aquí confundida con sus cálculos, pero ahorita que voy a explicar la parte de volumen sistólico, voy a hacer estos cálculos acá, y creo yo que con eso le voy a resolver su duda. Sí, Samantha, si me tiene un poquito de paciencia, se lo voy a agradecer mucho. Entonces, miremos, pues. Ahora hablemos de volumen sistólico. Solo voy a hacer un poquito más grande esto por si no me cabe. Volumen sistólico o volumen de eyección, como quieran ustedes decir. Para poder hablar del volumen de eyección, tenemos que primero entender. ¿Dónde está? En rojo. Volumen sistólico o de eyección. Volumen sistólico o de eyección. Entonces, primero entendamos qué es el volumen sistólico de eyección. Entonces, tenemos que entender primero el volumen. Esto pongámoslo en otro color. Amarillo. El volumen diastólico final. El volumen diastólico final es el volumen de sangre al final de la diástole. Es la cantidad de sangre que hay adentro del corazón cuando termina la relajación. Este normalmente es de 120 mililitros. Aquí viene la respuesta a su duda, Samantha. ¿Cuánto es el volumen sistólico? Y discúlpeme, yo no me he explicado bien. ¿Cuánto es el volumen sistólico final? El volumen sistólico final es la cantidad de sangre adentro del ventrículo al final de la sístole, o sea, después de la eyección. Recuérdense que les dije que queda un charquito de sangre. ¿Cuánto es ese charquito de sangre que queda? 50 mililitros. Por lo tanto, el volumen sistólico o de eyección, como le quieran decir, es igual a volumen diastólico final, que sería este, lo vamos a abreviar entonces como VDF, volumen diastólico final, menos volumen sistólico final, que es este acá, de 50 mililitros, que lo vamos a abreviar como BSF. Esto es igual entonces a decir 120 menos 50, y eso nos da 70 mililitros. Esos 70 mililitros es el volumen de eyección. Por lo tanto, el volumen de eyección o volumen sistólico o de eyección, por lo tanto, son 70 mililitros. No sé si eso resuelve su duda, Samantha. Por cada latido, obviamente, esto, ¿verdad? Entonces, siempre queda un charquito de sangre dentro del corazón que es de 50 mililitros. Entonces, ahora tenemos que entender algo más. Les prometo que ya voy a terminar. Entonces, tenemos que entender una última cosa. Este volumen sistólico o de eyección tiene 3 determinantes. Tiene 3 determinantes. O sea, hay 3 factores que determinan cuánto es ese volumen sistólico. Esos 3 determinantes son la precarga, la contractilidad y la postcarga.
La precarga es, en términos muy prácticos, cuánta sangre entró al corazón en diástole. O sea, el volumen diastólico final en promedio es de 120 mililitros, pero podría ser más, podría ser 140, 180, 200, si está regresando mucha sangre. De nada, Samantha, y de nada, Gabriela, gracias por sus preguntas. Si alguien más tiene preguntas, con mucho gusto. Entonces, la precarga es cuánta sangre entró al corazón en diástole. Recuérdense que el número de 120 es un promedio. Puede ser más, puede ser menos. Especialmente si hay alguna alteración, si hay alguna enfermedad, si la fisiología no está cumpliéndose al 100% y está en un estado enfermo, en un estado patológico. Luego tenemos la contractilidad. La contractilidad es la capacidad de contraerse. Recuérdense que el ventrículo, para poder sacar la sangre, tiene que contraerse. Entonces, la capacidad del ventrículo, del músculo ventricular para contraerse, puede verse alterada. En condiciones fisiológicas, no. Pero voy a hablar un poquito de eso para que ustedes entiendan que puede alterar eso. Y luego tenemos la poscarga. Y la poscarga es la resistencia que debe vencer el ventrículo para eyectar la sangre a las arterias. Este concepto es un poco más difícil de entender, pero vamos a ver qué quiere decir eso. Cuando hablamos de resistencia, pues estamos hablando indirectamente de la presión arterial. O sea, entre más presión, más resistencia hay en la arteria para que la sangre salga del ventrículo y por lo tanto más poscarga. Entonces, estos tres factores determinan el volumen sistólico o de eyección. Entonces, la precarga es cuánta sangre regresa. ¿Cuánta sangre regresa? No sé si alguno de ustedes alguna vez jugó con una onda, agarró una onda de hule y la estiró y ¡pah! Estiró la pedrada. ¿Se dieron cuenta que entre más se estiraban el hule, más duro salía la pedrada? Bueno, esto es porque el hule, entre más se estira, más energía potencial acumula y por lo tanto más energía cinética va a liberar cuando se contrae. Y lo mismo sucede con el ventrículo. Entonces, cuando hablamos de precarga, estamos hablando que si el corazón en sístole queda de este tamaño y en diástole se estira hasta acá, entonces en diástole se estiró hasta acá. Entonces ahora en diástole tiene mucha energía potencial almacenada y por lo tanto va a poder contraerse más duro y regresar al estado en sístole. Entre más se estira en diástole, más energía potencial acumula y por lo tanto más duro puede contraerse. Eso se llama ley de Frank-Starling. En otras palabras, hablemos entonces de precarga. Hablemos de precarga. Entre más sangre regresa al ventrículo, más duro se contrae el ventrículo. Hay quienes dicen que es porque como tiene que regresar más sangre, como regresa más sangre, tiene que salirse la sangre porque el corazón funciona perfectamente o algo así. Pero si lo pensamos es física. ¿Por qué? Porque entre más se estira la pared ventricular, hay más energía potencial y por lo tanto hay más energía cinética al contraerse. Y por lo tanto sale más duro la sangre y esto tiene un nombre, esto se llama ley de Frank-Starling. Cuando hablemos de fisiología de los riñones vamos a hablar de la ley de Starling, que es otra cosa, no se van a confundir porque esta es la de Frank-Starling y la otra es de Starling, solo para que recuerden eso. Dice Melanie, tengo una duda. Se podría decir que la precarga y poscarga tienen valores específicos, ya que según la definición sería precarga, presión durante el llenado del ventrículo, presión telediastólica 5 a 7 minutos de mercurio,
y poscarga, presión contra la que se debe contraer el ventrículo, presión de la aorta que sale del ventrículo, 120 milímetros de mercurio. Melanie, si no es porque no sabe farmacología y patología, yo le diría que usted pase a recoger su título hoy mismo, ¿sí? Entonces, cuando termine el tercer año, por mí puede pasar a recogerlo. Muy bien, excelente observación. Con el único detalle que cuando hablamos de precarga y poscarga, estamos hablando de resistencia. Entonces, no se mide en milímetros de mercurio, sino que se mide en dinas. Pero el concepto usted lo tiene muy bien. Bueno, continuemos con esto. Entonces, si alguna vez se preguntaron ustedes en primer año, ¿por qué me hacen sufrir recibiendo física? Esto nunca me va a servir. Alguno de ustedes va a ser cardiólogo y ese de ustedes va a vivir de aplicar esto, que es física. Ahí se recuerda. Y ahí se lo dicen a sus amiguitos de primer año cuando estén llorando por eso. No, cuando estén quejándose. No. Bueno, sigamos. Tenemos la contractilidad entonces. La contractilidad es la capacidad de contraerse. Entonces aquí teníamos la precarga. Vamos a hacer una flecha hacia la precarga. Ahora hablemos de contractilidad. Cuando hablamos de contractilidad, como les decía, es la capacidad que tiene el corazón de contraerse. Entonces, como es la capacidad que tiene de contraerse, fíjense que sucede algo bien interesante. Son casi los mismos determinantes de la frecuencia cardíaca los de la contractilidad. Por lo menos estos tres. El tono simpático, el tono parasimpático y las hormonas tiroideas tienen el mismo efecto en la contractilidad. ¿Saben qué? No me ocupo esto. Tienen el mismo efecto en la contractilidad que en la frecuencia cardíaca. Entonces solo se los traigo para acá. Si aumenta el tono simpático, aumenta la contractilidad. Si aumenta el tono parasimpático, disminuye la contractilidad. Si aumentan las hormonas tiroideas, aumenta la contractilidad. Y si disminuyen las hormonas tiroideas, disminuye la contractilidad, igual que con la frecuencia cardíaca. Entonces solo hagamos aquí una flechita. Entonces eso primero es bien interesante, esos determinantes de la contractilidad. Segundo, los electrolitos. Los electrolitos también. Si aumenta el calcio, aumenta la contractilidad. Si disminuye el calcio, disminuye la contractilidad. Y si disminuye el potasio, disminuye la contractilidad. ¿Por qué? Si ustedes se recuerdan de la contracción del músculo, para que se contraiga el músculo tiene que salir calcio del retículo sarcoplásmico. Si sale más calcio, se dan más puentes cruzados y se da más contracción de las miofibrillas y por lo tanto hay más fuerza en la contracción del músculo. Por eso el exceso de calcio aumenta la contractilidad y la disminución de calcio disminuye la contractilidad. De nada, Mene. Y hay algunos fármacos. No voy a entrar en detalle en esto, pero hay algunos fármacos. Yo creo que su libro menciona los digitales o digoxina, que son derivados de una planta, digitales. También tenemos... esto aumenta los digitales. Entonces, ponemos acá fármacos que aumentan la contractilidad. Y básicamente, para que ustedes, se los menciono porque cuando estén en farma el otro año, todos ustedes, que van a ganar fisio todos, van a ver de que estos fármacos todos actúan a nivel de los electrolitos, por lo general, o a nivel de receptores de membrana. Entonces, tienen que tener bien claro esta fisiología que vemos acá. Los fármacos que aumentan la contractilidad, tenemos digoxina, este funciona a nivel de la bomba sodio-potasio-ATPasa. Tenemos la dopamina, que funciona a través de los receptores alfa. Tenemos la epinefrina, que es lo mismo que adrenalina, solo que sintética, epinefrina. Tenemos la dobutamina y tenemos la atropina, por darles algunos ejemplos. Y el salbutamol también. Y al contrario, tenemos fármacos. Solo algunos de estos están en su libro, pero no voy a entrar en detalle, pero sepan ustedes que por lo general funcionan o a través de receptores de membrana, receptores adrenérgicos, o funcionan a través de electrolitos. Y tenemos fármacos que disminuyen la contractilidad. Y estos tenemos los bloqueadores de canales de calcio. Y tenemos también los bloqueadores
de receptores beta adrenérgicos, o sea que bloquean el simpático. Pero bueno, esto solo lo menciono porque su libro lo hace mención y lo van a tener que usar el otro año en Pharma, pero no va a entrar en detalle cómo funciona eso. Y por último tenemos la poscarga. Y cuando hablamos de poscarga, hablamos de qué es la resistencia que tiene que vencer el ventrículo para eyectar la sangre. Entonces, miren esto. Vamos aquí en rosado, entonces ahora poscarga. Entonces, si hablamos de poscarga, podríamos decir que a mayor presión arterial, mayor resistencia, por lo tanto, mayor poscarga. Si la presión aquí en las arterias es muy alta, por ejemplo, si la presión aquí en la aorta es de 180 milímetros de mercurio, regresando a los dibujos de antes, si es de acá de 180 milímetros de mercurio, entonces ahora este ventrículo no va a tener que llegar a los 120 que llegó acá. Ahora va a tener que llegar a 200, por ejemplo. Entonces el ventrículo va a tener que contraerse más duro, va a tener que hacerle ganas y contraerse más duro. Dice Samantha, si puedo acercar la pantalla, así con mucho gusto. Entonces ahora tiene que contraerse más duro, y al contraerse más duro el ventrículo, pues obviamente va a eyectar más sangre. Entonces por eso a mayor poscarga, mayor gasto cardíaco, porque si el ventrículo hace más fuerza para vencer la resistencia, va a sacar más sangre. No va a sacar 70, va a sacar 80 o 90 mililitros. Entonces, por eso, a mayor poscarga, mayor eyección. Ahora, eso sería un estado 100% fisiológico. ¿Y a qué voy con esto? Hay estados patológicos, o sea, enfermedades. Patos quiere decir sufrimiento en griego, entonces patología es el estudio del sufrimiento, el estudio de las enfermedades. Entonces, hay estados patológicos que aumentan la poscarga. Esto no es tanto fisiología, pero nos ayuda a entender algunas cosas. Entonces, esto sería, por ejemplo, una estrechez o estenosis de arteria, de válvula aórtica o de válvula pulmonar. Entonces eso hace que la sangre no pueda salir fácilmente por la válvula aorta, y entonces ahora el ventrículo tiene que contraerse más duro para sacar la sangre. Cuando ustedes tengan un paciente con estenosis aórtica, ustedes le ponen el estetoscopio en el foco aórtico y escuchan un soplo. La sangre sale eyectada tan duro del ventrículo que el soplo silba. Es un soplo muy agudo, o sea, así suena, como una bomba, digamos. Es por la velocidad a la que la sangre está saliendo, suena como un silbato. Por eso dicen que en los libros, cuando lo lean, ahí van a ver, enseño. El soplo de la estenosis aórtica tiene un carácter musical, dicen los libros. Pero lo que hace es que suena como un silbato. Suena, de lo rápido que es. Tenemos también que si, por ejemplo, hay una placa de aterosclerosis, o sea, hay grasa seca pegada en la arteria aterosclerótica, esto disminuye el tamaño de la arteria, por lo tanto aumenta la presión en la arteria, y entonces esto aumenta la poscarga. Tenemos la hipertensión arterial también, o sea, una persona con hipertensión arterial primaria o idiopática, o sea, que tiene hipertensión porque sí, no sabemos bien por qué la tiene, a veces el 80% de las hipertensiones arteriales, entonces esta persona va a tener un aumento de la poscarga. Y por último tenemos también si hay rigidez de las arterias. La rigidez se va dando con las placas ateroscleróticas con el tiempo. Entonces, esto es patología, esto por qué sucede todo esto lo van a ver el otro año en pato, pero o sea, para que vayan viendo qué hace. Entonces todo esto hace que aumente la poscarga y por lo tanto
hasta cierto punto el corazón tenga que esforzarse más para lograr sacar la sangre y hace que aumente un poquito el gasto cardíaco. Y tenemos algunos que disminuyen y sería al revés. Por ejemplo, algo que lo disminuiría sería una válvula aórtica o pulmonar que no cierre. Entonces ahora está todo aguado. Bien, esto me lleva a la última parte de la clase, que es yo creo que está hasta el final del capítulo de su libro. Y es la fracción de eyección. Entonces hablemos acá, esto es súper importante, mucha, para entender. Fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? La fracción de eyección es un cálculo, una proporción de sangre que es eyectada con cada latido. ¿Cómo así proporción? Se los explico así bien fácil. ¿Cuánta sangre regresa al ventrículo al final de la diástole? ¿Cuánto es el volumen diastólico final? El volumen diastólico final es de 120 mililitros. ¿Cuánta sangre es la que hay en el ventrículo? O perdón, ¿cuánta sangre es la que se eyecta? El volumen de eyección. El volumen de eyección son, en condiciones fisiológicas, 70 mililitros. Volumen de eyección o volumen sistólico, ¿verdad? Por lo tanto, pongámoslo acá para que no se confunda. Por lo tanto, ¿cuánto es la proporción de sangre que salió eyectada? Entonces, escribámoslo acá. Pongámoslo en amarillo para que se vea bien. Fracción de eyección. La fracción de eyección. Vamos a acercarlo para aquellos que estén viendo en el teléfono. Híjola, se me movió mi fracción de eyección. La fracción de eyección es igual a volumen de eyección o volumen sistólico, pongámosle, dividido el volumen diastólico final. Dividido. Por lo tanto, si hacemos la división, es de 70 dividido 120. Si tienen ahí una calculadora, háganlo. Creo que es 58. 70 dividido 120, 0.58. Esto lo convierte en un porcentaje, lo multiplican por 100 para hacerlo un porcentaje. Eso quiere decir que el 58% de sangre es eyectada con cada latido. ¿Por qué es importante esto? El libro dice que es 60%. ¿Por qué? Porque redondea de 58 a 60, simplemente. Entonces aquí les voy a poner entre paréntesis 60% porque es lo que dice Wheaton, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes vean pacientes y estudien patología, van a ver de que hay una enfermedad en la cual la efectividad del bombeo cardíaco se ve disminuida, el gasto cardíaco se ve disminuido de manera enfermiza. Eso se llama insuficiencia cardíaca o fallo cardíaco. Entonces esta enfermedad la catalogamos según la fracción de eyección. Le calculamos al paciente fracción de eyección con exámenes y a través de ese cálculo de fracción de eyección decimos, bueno, si la fracción de eyección está de 40 para arriba es una insuficiencia leve, si está de 30 a 40 es una insuficiencia cardíaca moderada y si el volumen, la fracción de eyección es menor del 30% es una insuficiencia cardíaca grave. Entonces, para eso sirve saber esta fracción de eyección, porque también en base a ese porcentaje de fracción de eyección es que vamos a decidir el tratamiento que le vamos a dejar a nuestro paciente, ¿sí? Dice Luis Alberto, aún me genera duda lo de los volúmenes de sangre en el ciclo cardíaco. Si la entrada promedio de sangre al corazón es mayor que la salida promedio de sangre, ¿cómo es que el corazón no colapsa ante el creciente volumen sanguíneo entrante? Muy bien, Luis Alberto. La palabra que usó, colapsa, es muy bueno porque cuando fracasa la fisiología, se habla de un colapso cardíaco. Bueno, cuando fracasa el cuerpo en mantener la fisiología, para ser exacto. Entonces, miremos acá. Asuma usted que el corazón es cuadrado. Asumamos que es cuadrado. Y por acá
y por acá le entra sangre al corazón. Entonces por acá viene y entra sangre. Entonces ahora entró sangre y aquí abajo había un poquito de sangre. Y se llenó hasta acá. Cuando llega hasta acá, acá se cierra y ya no entra más sangre. Entonces ya no entra más sangre. Como ya no entra más sangre, entonces ahora la bomba se activa y toda esta sangre es sacada por esta otra manguerita. Se abre aquí una válvula y sale toda la sangre. Cuando esto ya se dio, entonces ahora regresamos acá que quedó un charquito. Y entonces ahora ya se abre de nuevo aquí esta válvula y luego vuelve a caer sangre. No colapsa porque es cíclico, porque las válvulas se encargan de cerrar el paso cuando no tiene que entrar más y de abrirlo de nuevo. O sea, siempre queda un poquito al final, pero siempre esto que entra tiene que salir. Cuando hay insuficiencia cardíaca, o sea que el corazón no late con la suficiente fuerza o late muy lento, entonces en ese momento sí, este charco empieza a crecer y a crecer y a crecer hasta que hay un colapso de la función cardíaca, como usted bien dice. Eso es una insuficiencia cardíaca y en ese caso tendríamos una fracción de eyección entonces menor del 30%, por ejemplo. Esto es importante porque esto es lo que vamos a hablar cuando hablemos del caso clínico y tal vez ahí logre, digamos, consolidar este conocimiento más todavía. Entonces, por eso es que no colapsa Luis Alberto. No sé si eso le resuelve su duda, Luis Alberto. Aquí termina esta clase. No sé si alguien tiene alguna otra duda, pregunta, algo que me quiera decir. Yo con mucho gusto aquí estoy pendiente de lo que dicen. Y pues si no, yo igual aquí voy a esperar, pero pues si no hubiera, yo les digo que muchas gracias y éxitos en sus pruebas, ¿verdad? Muchas gracias por su atención y por estar acá. Yo sé que están haciendo un esfuerzo para estar acá porque mañana tienen examen de un área, de una clase que no es muy de mi agrado cuando era estudiante, pero que no, hay que sacarla y que ahora pues sin quererlo ya sé algunas cosas de eso. Entonces, eso, ¿verdad? De nada, Sofía. Gracias por sus dudas, gracias por estar acá, gracias por la confianza. Samantha era, cuando estaba explicando el fármaco, dice. Les deseo lo mejor. Aquí me voy a quedar un rato en lo que se desconectan todos por si alguien tiene dudas, ¿sí? Y Luis Alberto me dice si resolví bien su duda. Por favor. Dice Samantha, entonces la cantidad de eyección es la misma que entra, por lo que siempre va a existir una constante en el volumen sanguíneo, sí. Prácticamente lo mismo que entra es lo mismo que va saliendo, y por eso es la ley de Frank-Starling, Samantha. Entre más sangre regresa al ventrículo, más sangre es eyectada por el ventrículo, para mantener esa relación estable. Si la ley de Frank-Starling no se cumple, entonces no se da ese mismo regreso y esa misma salida. Entonces sí, Samantha, la cantidad de eyección es básicamente la misma que la cantidad de regreso, de sangre que regresa. No sé si eso resuelve su duda, Samantha. Recuérdense, esto lo subo yo al canal de YouTube y ahí la pueden volver a ver más adelante. Y cualquier duda la pueden escribir ahí en los comentarios. Y gracias a quien me señaló donde me confundí. Se lo agradezco. Fue sin querer. Dice Luis Alberto, lo que me confunde es que si entran... No, ya entendí su confusión, Luis Alberto. No entran 120. Vamos a hacer... aquí donde está la luna. Vamos a ver.
Ya entendí su duda bien, Luis Alberto, ya sé por qué se está confundiendo. Mire, pues aquí tenemos el corazón cuadrado, ¿verdad? Entonces, en este corazón cuadrado, aquí abajo hay 50 mililitros de sangre. 50. Y por esta manguera que entra acá, entra sangre. Pero no entran 120, que es donde usted se ha confundido. Sucede que entra sangre hasta que llegan a ver 120. De acá para acá hay 120 ml. O sea que entraron 70 ml. O sea, no entran 120, entra hasta que hay 120. Y luego saldrán por otra manguerita que está del otro lado 70 ml, o sea que se mantiene la constante, como preguntaba Samantha hace un poquito. O sea, no entran 120 ml, entra sangre hasta que hay 120 ml adentro, sumando lo que entra con lo que ya estaba ahí. Ahora sí, no sé si le queda claro, Luis Alberto, si no, me dice, por favor. De nada, a todos ustedes que me pusieron gracias. Muy bien, Luis Alberto, me alegro. Bueno, entonces ahora sí, yo me retiro, que tengan un feliz día, que les vaya bien en su examen, muchachos.